Bueno, familia, muy buenas noches, así buenos días. Muy buenas noches tengan todos en este servicio de media semana. Qué bueno que me puedan acompañar. Un saludo a los que se están conectando, a los que ya están aquí en la casa con nosotros, ¿verdad? Lucy, madre, qué bueno que estén aquí. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a este servicio de media semana. Vamos a orar. Padre, primero que nada, gracias te damos, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día. Gracias te damos, mi Dios, porque tú has estado con nosotros. Tu gracia, tu favor nos han acompañado. Tu presencia ha estado con nosotros, Señor, y te alabamos por ello en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, oramos y te pedimos, Señor, que te hagas presente en este lugar, Señor. Queremos que el día de hoy tu presencia nos transforme, nos convierta nuestros malos caminos a ser caminos de rectitud, Señor, que tú endereces las sendas, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que el día de hoy, mi Dios, seas tú glorificado a través de nuestra vida, a través de esta enseñanza que transforme nuestra forma de pensar y por lo tanto nuestra forma de vivir en el nombre de Cristo Jesús. Oramos para que el día de hoy, Señor, tu palabra cumpla con la función con la cual tú la has hecho de redarguir, enseñar, instruir, corregir en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Padre Santo, para que el día de hoy tu palabra, Señor, nos transforme de pies a cabeza, Señor, que podamos, si es necesario para nuestra vida, dar una vuelta de 180 grados, Señor, y que podamos ser mejores versiones de nosotros mismos para traer honor y gloria a tu santo nombre. En este momento, Señor, te pedimos, Padre, que apresure los pasos de aquellos que aún faltan por conectarse, Señor, que atraigas, mi Dios, con lazos de amor o con voz de mando, según sea necesario, a las personas que necesitan escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. A las personas que tú quieres que lo escuchen, que lo vean, Señor, esta transmisión, atráelas, Señor, que mientras estén navegando en el Facebook, en YouTube, les aparezca esta notificación, les aparezca la miniatura de esta transmisión y que los atraiga, Señor, y puedan conectarse para recibir la palabra, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas. Oramos para que en el nombre de Jesús hoy toda distracción, toda interrupción, todo obstáculo para esta transmisión hoy sea cancelado en el nombre de Jesús. Oramos para que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu se sintonice contigo, mi Dios, a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, te pedimos que te hagas presente nuevamente. No nos cansamos de pedirlo porque realmente es nuestro mayor anhelo que tú estés con nosotros, Señor. Lo oramos en este momento, puestos de acuerdo, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Te picaste? Sí. Sí, déjame traer la lámpara porque no veo. Sí, sí. Y pues bueno, familia, pues muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos el día de hoy. Qué bueno que nos puedan acompañar. Una disculpa, es que además se picó con un alfiler. Pero bueno, no es nada grave, gloria a Dios. Sí, porque antes sí no te puedo atender a matar. ¿Cómo va a desmayar? Que para los que no sepan, a lo largo de mi vida, desde que tendría que como 8 o 9 años, yo he sido el paramédico de mi mamá. De veras que cada vez que se ha cortado, se ha raspado, y ahí estoy presente, ahí voy yo a curarla. ¿En serio? Sí, yo por eso en algún momento llegué a pensar en ser paramédico. Dije, se me da bueno esto de andar curando gente. Pero bueno, no fue así el caso, ¿verdad? ¿Quién sabe? Amén. Amén. Pues sí, es cierto, Dios me usa para curar corazones, dice aquí el Lucy. Y bueno, bienvenidos sean todos, qué bueno que nos puedan acompañar. Un saludo, señora Mónica, Angelina, Foder, qué bueno que se estén conectando. ¿Eh? Ay, mamá. No te estás desmayando en nombre de Jesús. De verdad, dame un momentito, estoy conectando aquí esto. Entonces, bueno, hoy tenemos nuestro tema número 5 de nuestra nueva serie Brújula Espiritual, de este nuevo libro. Y el tema de hoy se llama La gracia y el perdón como base para la transformación. Amén. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema que es profundo en nuestra fe, que es la gracia y el perdón. Nuevamente, como se llama el tema, como base de la transformación. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, los invito a que lo busquen. Les voy a leer la versión
Reina Valera 60, encontramos un pasaje que ilumina la esencia misma de nuestra relación con Dios. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Amén. Es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La palabra de Dios realmente es muy clara. No hay ninguna otra forma de salvarnos salvo por Dios. Disculpen, me están haciendo reír acá mis papás con sus cosas. Ahí ustedes imagínense qué cosas, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, la fe es la única forma en la cual podemos ser salvos. Y hasta eso, la fe que dice la palabra que Él ya puso en nosotros. Por eso también dice, porque esto es don de Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que por fe somos salvos. Y la palabra de Dios dice que Él es quien pone en nosotros la medida de fe. Amén. Entonces realmente esto solamente es a través de Dios. Y yo me gozo por ello, porque si fuese por obras, muy pocos se salvarían. Gracias a la generosidad de Dios. Amén. Porque tuvieron fe, no se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo. Amén. Dios, amén. La versión es palabra de Dios para todos, esa, ¿verdad? Si la palabra de Dios para todos, ustedes fueron salvos por la generosidad de Dios. Eso, porque tuvieron fe. Dice, no se salvaron a sí mismos. Amén. Dice, su salvación fue un regalo. De hecho, vamos a hablar un poquito más acerca de este regalo que es la fe, que es la gracia. Y de hecho, o sea, la gracia, vamos siguiendo en el tema, la gracia de Dios es un concepto que es central, es fundamental en el cristianismo y se refiere al amor que es inmerecido. ¿Sí? Ahí en sus casas digan conmigo, inmerecido. Inmerecido. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra dice que nadie es digno. No hay ni uno solo que sea bueno. No nos merecemos el amor de Dios. Pero por eso se llama gracia, porque aunque no lo merecemos, Dios nos lo da como un regalo. Es parte de su bondad hacia nosotros. Él ve a la creación, Él ve al ser humano, Él ve que con la ley no es posible que seamos salvos. Y ¿sabes qué? Pues es que si no pueden con esto, no van a poder de ninguna otra forma. Por eso, entonces, ¿sabes qué? Mi hijo, le dijo a Jesús, creo que vas a tener que pagar tú por ellos. Y Jesús en su infinito amor dijo, pues va. Imagínate cómo ha de haber sido esa conversación en el cielo. Porque vamos, Jesús estuvo cuando fue hecho toda la creación. Jesús estuvo ahí cuando creó al hombre, ¿sí? Y él vio cómo se fue corrompiendo y cómo la ley solamente lo ataba más. Yo no sé cómo haya sido, si Jesús se ofreció o si fue Dios quien dijo, pues ¿sabes qué? Te toca. Yo creo, la verdad, en el carácter de Cristo, que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Déjame, voy por ellos. Es lo que yo como persona me imagino, ¿verdad? Que Jesús es tan hermoso que dijo, ¿sabes qué? Déjame, voy yo porque no la van a hacer. Y Dios dijo, pues va, ¿ok? Entonces, imagínate, el amor de Dios es tan grande que dice, no se lo merecen ninguno, pero va, ok. Porque mi hijo dice que él entra por ellos, va por él, va por ellos. Entonces, muchas veces, y eso es algo que yo le digo muy seguido a la iglesia, familia, esa parte del sentirnos dignos, quítalo de tu mentalidad, de tu vocabulario, de tus pensamientos, porque no hay ni uno que sea digno. Y no sé qué quiere hacer mala onda, que nada, pecadores, no es el caso, la verdad no. Sin embargo, cuando usamos este argumento como una base para nuestro crecimiento, para nuestra fe, para nuestra madurez, claro que se va a derrumbar porque no es un argumento sólido, porque para empezar no es un argumento válido, ¿sí? Entonces, no somos dignos. Entonces, y la cuestión es que este argumento nos lleva a intentar ganarnos la aprobación de Dios a través de nuestras obras y esfuerzos. Pero la palabra nos dice que es la gracia, que es un don, no la podemos ganar, no la merecemos, es un regalo divino. Amén. De hecho, una de los significados de gracia que he encontrado que me gusta mucho
dice, es un regalo que no se merece y solamente lo puede dar la persona que tiene la autoridad de hacerlo. Amén. O sea, no cualquiera puede dar un regalo como este, solamente aquel que tiene poder y autoridad para hacerlo. Obviamente, el único que puede dar la salvación es aquel que está por sobre todas las cosas, que es nuestro Dios. Amén. Y yo, como lo he dicho en la iglesia, si digamos, en este momento, perdón, Dios dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí ya ninguno es salvo. Oye, nos amolamos todos. Para empezar, Él tiene el derecho porque es Dios, Él sabe quién sí y quién no. Él es el que nos da la salvación, Él es el que la puede quitar, inclusive. Entonces, demos gracias todos los días que somos salvos, porque a Dios le plació que fuéramos salvos. Amén. Ahora, otra parte que quiero hablar, otro punto que quiero tocar es acerca del poder del perdón, el poder que nos redime en muchas ocasiones. El perdón es un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios. Sí, a lo largo de nuestras vidas vamos a cometer errores y créanme, los que estamos aquí hoy presentes hemos cometido muchísimos y pecados todavía muchos más. Pero la buena noticia es que Dios es un Dios de perdón, que redime, es un redentor. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Esta es la versión Reina Valera 60 que proclama ese texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. La confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento nos permiten experimentar el perdón de Dios. Pero ojo, si dice la palabra, si confesamos, amén. Se está haciendo aquí muy claro, si lo hacemos, si no lo hacemos, dice la palabra, mientras callé, envejecieron mis huesos, mientras callé, me enfermé, mientras callé, me fue mal, por el hecho de no haber confesado nuestros pecados, ¿sí? Yo, por ejemplo, es muy común, me van a escuchar que cuando oro, pero lo hago muy genérico, porque es parte de, pero cada quien le toca su parte. Yo oro muy seguido, Padre, perdona nuestros pecados, ¿sí? Lo que hemos hecho de forma consciente o inconsciente, a veces voluntaria, involuntariamente. Perdónanos porque nos hemos pecado contra el cielo, contra ti, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Y esa parte, digamos que cubre ciertas cosas, pero nunca nada va a ser tan grande y tan glorioso o tan efectivo que el decirle a Dios, ¿sabes qué? Pequé en esto, en aquello y en aquello. Porque sí es como que la forma barata, por decirlo de alguna manera. Porque sí es como que, como esto es genérico para todo y para todos, pero realmente la cuestión es que con Dios tenemos que ser específicos. Digan conmigo específicos. Porque al final de cuentas hay pecados que nosotros no tomamos en cuenta que Dios sí. Cuando somos específicos y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, Él nos enseña qué es pecado aun cuando no lo consideramos como tal. O que tal vez no es pecado y que tal vez nosotros creíamos que sí. Por eso hay que ser específicos. Ahora, eso se hace en nuestra relación, en nuestra comunión con Él a solas. Si no nos vamos a poner así, por ejemplo, yo estando en redes sociales, no me voy a poner, perdónanos por esto y eso. Oye, si me pongo a hacer la lista, lo decía el domingo, creo, son más de 600 mandamientos, ¿verdad? La parte de la ley de Moisés. Si me pusiera cada uno de ellos, oye, me va a tardar una hora ahí. Entonces, eso es algo que te toca a ti, pero tienes que hacerlo. O bueno, como mínimo te lo recomiendo. Ya si él tienes, ya tú sabrás si lo haces o no. Pero como ya lo dije, si no lo haces, va a haber una consecuencia. Lo siento mucho. Vas a tener que pagar una consecuencia. Entonces yo por eso constantemente les digo, familia, perdonen. Es más, la palabra dice, Jesús mismo lo dijo, si ustedes no perdonan, mi Padre que está en los cielos no los perdonará a ustedes. ¿Sí? Ahí sí, no lo dije yo, lo dijo Jesús. Entonces, seamos sabios, prudentes inclusive, y empezamos a ser partícipes de este mandamiento, porque la palabra dice, perdónense unos a otros, pidan perdón. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero realmente, con Dios el problema no es que no nos quiera perdonar, claro que lo quiere,
El problema es que no lo hace porque no lo buscamos para el perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, la gracia y el perdón de Dios no son solamente un consuelo, sino que son realmente la base misma para nuestra transformación. Cuando comprendemos que somos amados y perdonados por Dios, a pesar de nuestras fallas, podemos encontrar libertad para cambiar. Ojo, también es una cuestión de responsabilidad. ¿Por qué es esto? Porque mucha gente luego me ha tocado conocer, vamos, no me lo han platicado, lo he visto, lo he vivido con otras personas. Luego me arrepiento, al fin que ya cuando esté viejito tendré chance y ya me arrepiento. Así como que, ¿de veras? ¿Quién te asegura? ¿Quién te asegura que vas a llegar a viejo? ¿Quién te asegura que vas a poder tener un momento para arrepentirte? Nunca lo sabes. Entonces, vamos, dice la palabra, si el hecho de que tengamos la gracia nos da permiso para pecar, no, hay que ser responsables con esto. Pero sí es cierto que el hecho de sabernos perdonados por Dios nos libra de muchas cargas. Sí, el hecho de, y más cuando una persona es realmente honesta en sus intenciones. ¿Sabes qué, Señor? Sí, la regué. O sea, yo sé que esto no te agrada y no me pude detener. Discúlpame, perdóname, Señor. Y tenemos la bendición de que Dios dice, bueno, ok, veo tu intención, veo tu corazón y sé que no lo querías hacer. Te perdono, dale, sigue adelante. Amén. Entonces, en lugar de vivir en la culpa y la condenación, gracias a esta bendición, vivimos en la gracia y el perdón que nos permiten avanzar y crecer espiritualmente. Eso tú te decías, vi que no tenías la intención. Es que aún con intención. Y sí, de hecho, O sea, aún. sí, en el momento tuve la intención y todo, y luego me arrepentí. Amén. De Y hecho, sí. entonces viene el perdón. Sí, de hecho, fíjense que me se llama algo muy, muy cierto. O sea, aun cuando lo hace uno con la intención el pecar, pero se arrepiente, también Dios te perdona. Yo me acuerdo de un varón que conocí de otro país, no era aquí de México, ni de Reynosa, que este hombre trabajó con el narcotráfico en su país. Y este hombre le hablaron de Dios y decía, Dios no es cierto, Dios no es real. Le habían dicho lo que era bueno, lo que era malo y no le importó. Él estuvo a punto de morir en una ocasión y dijo, es que tuve suerte. Cuando le vuelve a pasar otra vez que estuvo a punto de morir, dijo que creo que ya esto no es normal. Porque, vamos, él se movía en ese ambiente y dice, esto era para que me hubiese muerto. Y fue cuando dijo, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, porque sabiendo que no era bueno, hice las cosas. Y aún así me amaste y me salvaste. Entonces este varón ahorita sirve predicando la palabra de Dios porque era un hombre que sabía que era malo y como quiera lo hizo y Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo usa, o bueno, en ese tiempo cuando lo conocí, Dios lo usaba bastante en muchas cosas. Entonces créanme que inclusive aun cuando lo hace uno las cosas voluntariamente y conscientemente, pero realmente sabes que la regué y arrepientes, ahí también Dios te transforma, Dios te salva y Dios te perdona y te restaura. Amén. Ahora, yo quiero compartirles unos ejemplos que ilustran cómo la gracia y el perdón de Dios pues operan en nuestras vidas para fomentar un cambio positivo. Amén. Amén. Y el primer ejemplo es la historia de Pedro. Sí, es un ejemplo que ya hasta se puede considerar clásico por cuántas veces lo hemos visto a lo largo de nuestra vida en el caminar cristiano, pero lo podemos ver en Pedro, que fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Ahora, recordemos, Pedro negó conocer a Cristo 3 veces en la noche de su arresto. Estamos hablando del mismo Pedro que tiempo antes había mochado una oreja con tal de defenderlo. Sí. Y a pesar de haber afirmado que nunca le va a negar, y lo hizo. Obviamente cuando ocurre, y dice la palabra que él se dio cuenta cuando escuchó el cantar del gallo, que lo que había hecho, y en el momento experimentó culpa, experimentó el remordimiento, claro que sí, dice que le dije a Jesús que no le iba a hacer y sí lo hice. No sé quién en algún momento se ha sentido así. Yo sé que en algún momento yo también lo he hecho. De que según yo, sí, yo no me voy de aquí, a menos que me saquen. Y empieza uno, ponerme iba a decir una palabra más fuerte, empieza uno de bocón tal vez, y al final de cuentas cae más rápido un hablador que un cojo. Sí. Lo hermoso es que después de que Jesús resucita, de hecho eso viene en Juan 21,
Jesús restaura a Pedro. Es una conversación bastante hermosa que tienen entre ellos dos. Y en lugar de condenarlo por su negación, Jesús le muestra gracia, le muestra perdón, y de hecho le pregunta 3 veces si lo ama. ¿Sí? O si uno lee esa parte, le dice, ¿me amas? Y le decía a Jesús, oh Señor, sabes que te amo. Que es realmente como que una forma de rezar, no sé si decir resarcir o de decirle, no hay problema que me hayas negado, ya me dijiste 3 veces que me amas, ¿sí? Le pregunta 3 veces si lo ama, recordándole con esta negación, y Pedro reconoce su propia fragilidad y necesidad de gracia. Y cada vez que le dice, me ama, le dice, Señor, te amo. Y este acto de perdón y restauración no solamente transforma a Pedro, sino que también lo capacita para convertirse en el líder poderoso de la iglesia primitiva que fue. Amén. Sí, porque en ese momento Pedro se sentía derrotado, si te das cuenta. Sí, se sentía derrotado, había muerto su maestro, lo había negado 3 veces, estaba consciente de su error. Entonces, obviamente en ese momento Dios restaura, sí, Jesús restaura ¿cómo podríamos decir? Esta parte de su identidad aguerrida que le falló en ese momento, y Dios lo hace en el líder que es. Sí, y este ejemplo pues nos ilustra cómo la gracia de Dios no se limita a perdonar nuestros errores, sino que también nos empodera para crecer y para cambiar. Sí. Jesús no le dijo, te lo dije. De hecho, en ningún momento, dirán aquí coloquialmente, en ningún momento se la cantó, no le dijo, te lo dije, ¿sí? Sino que le dijo, ¿sabes qué? Dale. Sigue siendo Pedro, sigue siendo mi apóstol. Amén. Amén. Y se convierte en un testigo valiente de Cristo después de esto. Amén. Sí, experimenta una transformación profunda en su carácter, porque no sé quién se acuerde haberlo leído en la palabra, pero Pedro, por ejemplo, fue de los que se espantó cuando estaban en la barca, en medio de la tormenta, y Jesús, sálvanos. Y si uno sigue leyendo en Hechos, Pedro llega a ser encarcelado y estaba bien privado, súper tranquilo, cuando Dios lo saca de la cárcel. El mismo Pedro que antes se había espantado ya no tenía temor. Sí, pues, yo me imagino, después de todo lo que vivió Pedro, pues ¿qué ha de temer? Ya vi el poder de Dios, sé lo que me espera después de la muerte. Mira, sedita, tranquilito. Dígame si eso no es una transformación en el carácter. Amén. Eso es porque Dios lo restaura, le da el perdón y lo capacita. Vamos, ya estaba capacitado, lo capacita todavía más y se convierte en este varón que vemos en los hechos. Amén. Amén. Ahora, también está otro ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Sí, es otro ejemplo impactante. En el libro de Lucas lo podemos encontrar en el capítulo 15. El hijo menor derrocha su herencia en una vida, pues una vida loca. Sí, esa es la verdad, era una vida loca la que tuvo después de que sale de su casa. Y luego, después de esa vida toda azarosa y toda llena de excesos, se encuentra en una situación pues ya desesperada, en una situación de pobreza extrema. Si no lo han escuchado, léanlo, Lucas 15, ahí está. Una situación en la cual se da cuenta que está viviendo mal, sabiendo que los propios siervos de su padre les va mejor que a él. Amén, dice, perdidamente, dice la Biblia. ¿Qué hace? Decide regresar. Y vamos, hasta eso, ahí se ve un corazón arrepentido, dice, no va a llegar como hijo, le va a pedir que me acepte como siervo. Eso es un acto de arrepentimiento, de humildad. Si sabes qué, no merezco que me trates como un hijo porque fui un mal hijo, lo reconozco, trátame como un siervo. Pero su padre era tan amoroso que lo abraza con amor y hasta celebró una fiesta. Sí, en el momento dijo, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carne asada? Y que se hace la carnita asada. ¿Sí? Se armó. Sí se armó. Yo pongo el hambre. Ándale. Yo pongo el hambre. La panza. Esa la pongo yo, la panza. Entonces, esta parábola destaca la respuesta del padre que, vamos, quien no le haya captado representa a Dios. Digo, para quien no le haya captado, creo que la mayoría entendemos esa parte. Como un ejemplo de gracia y de perdón que son desbordantes.
Sí, a pesar de los errores del hijo, a pesar de su rebeldía, porque, o sea, eso fue un acto de rebeldía, en vez de esperarse hasta que recibiese su herencia como es correcto. No, padre, dámela de una vez. Yo la quiero despilfarrar. Eso es un acto de rebeldía. Yo quiero hacer lo que me dé mi gana. Entonces, aún con eso, su padre lo perdona completamente y lo restaura a su posición de hijo. Si dice que cuando él llega, lo abraza, lo recibe y dice, vayan y vamos a hacer la carnita asada, vístanlo bien, pónganle joyas, todo. O sea, es mi hijo que había muerto, ha regresado. ¿Sí? Esa es la forma en la cual Dios nos ama. Esta experiencia de gracia no solamente transforma al hijo pródigo en una persona cambiada, sino que también ilustra la disposición de nuestro Padre de perdonar y transformar nuestras vidas sin importar cuán lejos hayamos caído. Amén. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, yo, Juan Carlos Moreno, yo sí experimenté un poco esta caída, porque yo conozco a Cristo y por 3 años más o menos estuve sirviéndole. Miren que no faltaban mis reuniones, iba a la iglesia, iba a mi grupo de jóvenes, iba también a las reuniones de jóvenes en el grupo donde conocimos a Dios, mi familia y yo. Soy líder, y cuando se da la oportunidad de que un nuevo liderazgo tome la batuta, en vez de yo alegrarme y de estar apoyando, yo me deprimí, me alejé. Había tenido unos problemas con el liderazgo de los jóvenes, y aunque yo sé que en puntos tenía la razón, en otros no, como quien dice, abusé del sistema para salirme con la mía en vez de ser obediente, y eso hizo que me alejara de Dios, me alejara de mis amistades, que eran buenas amistades a final de cuentas, y me fui para abajo. Y fueron como 2 años, más o menos, que estuve deprimido, que me alejé de Dios, dejé de ir a la iglesia, porque realmente llegaba el punto en el cual me daban prácticamente ataques de pánico solamente de estar en la iglesia. Y Dios, en ese estado de alejamiento, me vuelve a salvar y me vuelve, primero me salva y me restaura. Empiezo a asistir como un congregante más, y Dios me vuelve a llamar al servicio. Y le digo, en esta ocasión fueron 3 años antes de caer. Ahorita llevo 8 y no pienso caer, y yo sé que Dios es quien lo va a permitir que yo siga adelante, porque ya no sé, yo entiendo ahora que no se trata de mí, se trata de Dios en mí. Y es que es esta parte, cuando uno es transformado por el perdón y la gracia de Dios, también se da cuenta que no se trata ya de uno mismo, se trata de lo que Dios quiere, puede y va a hacer en tu vida, lo cual es maravilloso a final de cuentas. Ahora, hay otro ejemplo más y quiero compartir, la vida de Pablo. Sí, el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, fue un perseguidor feroz de los primeros seguidores de Cristo. Sí, él cazaba prácticamente a los cristianos, participó en la persecución de la iglesia y estaba lleno de odio hacia los cristianos. Eso era lo que lo motivaba. Realmente él pensaba, lo dice en algunas de sus cartas, que él estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando no era el caso. Que tenía celo religioso. Tenía un celo religioso, sí, pero no era un celo espiritual. Eso es diferente. Entonces, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, fue un momento que lo transformó radicalmente. Primero que nada, porque literalmente lo dejaron ciego en ese momento. Lo dejaron, él dice la palabra, que él estaba como testigo en el juicio de los cristianos y era acusador entre ellos. Entonces, él era quien veía que se hiciera la justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Le quita la vista, porque usaba su vista para guiarse, para hacer las cosas. Entonces, le quita la vista, eso que usaba él para guiarse, y cambia su vista física por una vista espiritual. Le empieza a dar revelación. Ya después lo transforma y le restaura la visión. Pero ese tiempo en el cual él queda desprotegido, en el cual él queda vulnerable, gracias, es un tiempo en el cual Dios, y cuando va
fue un tiempo en el cual Dios estuvo trabajando por él. Sí, entonces él experimentó la gracia y el perdón de Dios de una forma poderosa, porque cuando Dios le habla a Ananías, le dice, vea y ora por Saulo. Y Ananías así como que, ¿Saulo? Imagina, Sí, el Saulo, ese que nos estaba persiguiendo, y Dios, sí, ese es Saulo, ese merito. Yo digo también, el valor de Ananías es como que dice entrar a la boca del lobo. Así como que, pues Señor, pues si tú vas conmigo voy, porque si no, tal vez no, ¿verdad? Y va Ananías, ora por él, Saulo le restaurada la visión, y de ahí nace Pablo, ¿sí? Ese hombre que fue usado tanto por Dios. Entonces díganme si esto no es transformador. ¿sabes a mí cuál otro ejemplo me viene y no lo puse? La historia de María, la hermana de Marta, es la misma mujer que besa los pies de Cristo. Ajá. Dice que de ella habían sacado, creo que 7 demonios. 7 demonios. Y dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Jesús lo dice, al que se le perdona, mucho ama. Pues todavía lo puedes agregar. Yo creo que todavía lo puedo agregar. Es que me dice el ejemplo de María, que sí es cierto, es la hermana de Marta, la cual se prodigaba en amor hacia Jesús, pero es que la palabra de Jesús lo dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Dice la palabra que de ella le habían sacado 7 demonios. Entonces, sí es cierto. Sí, agrégalo. Sí. Y es que es la verdad. Yo te puedo decir algo. A mí Dios me salvó desde que estaba en el vientre de mi mamá. Me salva cuando nace. Me salva cuando estaba pensando en suicidarme. Me salva cuando entré en una depresión todavía peor que en la anterior. Entonces, por eso es que les digo, realmente, para mí no hay otra opción, porque es la única válida, que es la de amar y servir a Dios por eso. Amén. Ahí sí, ese es donde sobreabunda el pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gracias. Sí. Gracias. También. Ese fue mi caso. Yo por eso no siento pena en confesarlo ni decirlo, porque es la realidad. Así fue como Dios me sanó, me salvó, me restauró. Y es como Dios quiere, puede y va a hacer en tu vida y en la vida de las personas que lo necesiten. Amén. Ahora, regresando un poco al tema, después de su encuentro con Cristo, Pablo se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, porque increíblemente, él no conoció a Cristo como los demás, pero fue uno de los que recibió más revelación, por algo que como una tercera parte, si no es que la mitad del Nuevo Testamento está hecho de sus cartas, por algo es. Sí, su transformación no solo cambió su nombre, sino también su corazón y su misión, porque antes su misión era hacer justicia, la justicia de Dios casando a los cristianos, y se cambia esa misión de vida a que la gente conozca de Cristo, ¿sí? A que se salven sus almas, aun si llegasen a perder la vida. Amén. Por algo él decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este varón entendió, así como Pedro, que les decía ahorita, Pedro tenía esa paz por lo que vivió, Pablo también. Y de hecho la palabra, hay una imagen que me encontré, una vez la compartí en Facebook, no me acuerdo los detalles exactamente, pero la palabra menciona que fue azotado varias veces, que naufragó otras tantas más. De hecho, hay un punto en el cual lo apedrean a muerte, Dios lo levanta de nuevo y va de nuevo a la ciudad de la cual lo habían apedreado. Entonces, este varón de veras que vivió tantas experiencias que obviamente ya para el final de su vida, cuando la mayoría de sus cartas son escritas, por eso imparte y comparte toda la sabiduría que hizo. Y todavía le dice el Espíritu Santo, no vayas porque te van a arrestar y te van a matar. Y digo, pero tengo que hacer la obra del Señor. ¿Sí? Sí, hay un momento en el cual el Espíritu Santo le advierte su destino y dice, pero es que hay que hacer la obra. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día se atreverían a hacerlo así? No contesten. Si no contesten, porque si contestan, lo está viendo Dios, ¿eh? Aguas. Si aquel que hace un voto tiene que cumplirlo con Dios. Entonces su transformación, le digo, cambió su corazón, su misión. La predica.
Estoy batallando para Hasta que se Sí, escuche. oye. Ahí está YouTube. Entonces, la gracia de Dios nos muestra cómo el perdón y la gracia pueden llevar a una transformación completa y una vida dedicada al servicio de Dios y de los demás. Amén. Ahora, todos esos ejemplos ilustran cómo la gracia y el perdón de Dios no solamente nos ofrecen consuelo, sino que también son la base sólida sobre la cual se construye nuestra transformación espiritual. Cuando entendemos que si estamos aquí es porque Dios nos perdonó, eso empieza a cambiar nuestra mentalidad. No solamente porque Dios le plació, sino que además de que porque sí le plació, obviamente, pero también es porque Él hace las cosas con un propósito. Y todo lo que pasamos, Dios lo permite para que nos transformemos en las personas que Él quiere que seamos. Amén. Amén. Porque créeme, para lo que Dios quiere que hagamos, así como estamos ahorita, no le servimos del todo. Hay muchas cosas que están estorbando. Entonces, pasar por estos tropiezos, pasar por estas descalabradas a veces son necesarias para nosotros. No digo que sea bonito porque no lo es, no siempre. Hay muchas cosas que sí nos van a costar, pero a final de cuentas vemos el resultado y el destino, el glorioso propósito de Dios se manifiesta en nosotros, si así lo permitimos. Amén. Cuando comprendemos que somos amados y perdonados a pesar de nuestras fallas, esta comprensión, o bueno, por lo menos la teoría dice que nos debería dar la libertad para cambiar, porque al final de cuentas, cuando vemos que Dios nos perdona una y otra vez, nos da esa forma de decir, ¿sabes qué? Aunque me equivoque, cuento con Dios. Confianza. Esa confianza, gracias. Esa confianza y que te permite creer que aún así Dios te respalda. Porque obviamente, y eso creo que lo sabemos todos, aunque no siempre lo entendamos, todos vamos a fallar, muchas veces. La palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces y 7 veces Dios lo levanta. ¿Sí? Sí, y si vemos si cambiamos la palabra, el justo cae por el justo peca, es lo mismo a final de cuentas. Dios tiene, digamos que en sus matemáticas, o sea, Él sabe que la vamos a regar muchas veces, pero el amor que Él tiene por nosotros siempre va a ser más grande que nuestros errores. Dice en Sí. primera de Juan que si decimos en primera de Juan 8, Amén. que decimos que no pecamos, dice nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, Dios nos perdonará. Amén. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él está consciente que vamos a pecar. Amén. Pero también debemos estar conscientes nosotros de que vamos a pecar, que tenemos perdón a través de Cristo. Amén. Y confesar nuestros pecados. Correcto. Primera Juan, ¿cuál es, perdón? 8:9. 8:9. Es uno. Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, 8:9. 8:9, que de hecho lo mencionábamos hace rato, esta es otra versión, en la cual dice la palabra que cuando decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahí sí es una vil mentira, porque todos pecamos, familia. No hay uno solo que no peque. Aquí lo importante es a cuántos son a los que Dios restaura y perdona, a los que le buscan, a los que le piden perdón, a los que confiesan sus pecados. ¿Qué es lo que les decía hace ratito? O sea, el hecho de que, por ejemplo, cuando yo lo diga en el devocional y ustedes también lo digan conmigo o lo acepten, no sustituye, es la palabra que buscaba hace rato, no sustituye el que ustedes hagan su parte con Dios, que es esta de confesar y decirle, ¿sabes qué? Perdón, ¿sabes qué? Mi Dios, perdóname porque vi pornografía, me masturbé, perdóname porque robé, perdóname porque mentí, porque exageré, porque no fui honesto, no fui justo, o perdóname porque, por ejemplo, no he hecho lo que he tenido que hacer, porque dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es contado como pecado. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que estar bien conscientes para poder decirle, Señor, perdóname, para ser realmente libres, realmente limpiados y purificados por nuestro Dios. Entonces, en lugar de vivir bajo la carga de la culpa y la condenación, hoy que entendemos esto, podemos vivir en la gracia y el perdón que nos empoderan para avanzar, crecer, servir en el camino de la transformación de nuestro espíritu. Amén. Hay una palabra en Proverbios, Uh-huh. no me acuerdo en qué cita es, pero es en Proverbios que dice que el que confiesa sus pecados, el que
Confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Sí, lo he leído. Hay una palabra, igual se los invito a que la busquen en sus Biblias, en internet inclusive. Aquel que, ¿cómo va? El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué es esto a final de cuentas? Pero nuevamente, si los confiesas, si te arrepientes, si te apartas, dejas de hacerlo o mínimo intentas ya no hacerlo. ¿Sí? Esa es la cuestión. Ahora, la transformación real no solamente es cambiar nuestro comportamiento externo, es un cambio en el corazón y la mente. Amén. Y aquí va una de las favoritas de esta familia, que es Romanos 12:2, nuevamente la versión Reina Valera, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que mi papá la cosa también le estaba diciendo allá. Y es que al final de cuentas es esto. Muchas veces nos quedamos con la mentalidad de que es que Dios sabe, o es que Dios ya me perdonó, pero no hacemos esta parte. Vamos a seguir igual, o probablemente hasta podamos empeorar. Porque no creas que solamente es que, pues no lo dije y ya. No, como les decía hace rato, dice la palabra, mientras callé envejecieron mis huesos. La cuestión se va haciendo más grave, más grande, y luego es más difícil salir de ahí. Es en Proverbios. Proverbios 28:13, para que lo dice, apunten. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Fíjense, dice también no prosperará. O sea, no solamente te afecta en el cuerpo, también hasta tus finanzas. O sea, ¿conviene o no conviene buscar a Dios para que seamos perdonados? Amén. Entonces, realmente un punto importante para lograr el objetivo es empezar a cambiar nuestra mentalidad. Esa forma de pensar, al fin que no pasa nada. No, nadie se va a dar cuenta, no. Sí pasa algo, y sí Dios se da cuenta, y por lo tanto también tiene un efecto en tu vida. Por eso es importante, familia. Sí, la gracia de Dios renueva nuestra mente y nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Y aunque la gracia de Dios es un regalo, también tenemos la responsabilidad de vivir de manera digna de esta gracia. Efesios 2:10, Reina Valera 60, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, la gracia no nos libera de la responsabilidad, sino que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén. Yo les decía ahorita, el hecho de que ahora tenemos la gracia que nos restaura, nos salva, nos reanima, nos revive y todo. O sea, el hecho de que esté ahí no significa que vamos a abusar de ese amor de Dios. Sí, y la gracia y el perdón de Dios, al final de cuentas, son dones invaluables que nos transforman desde adentro hacia afuera. Si di conmigo, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Es decir, que mientras más tú lo vivas, más se va a notar. Y hablábamos ayer con el pastor Chaverri, Luz y yo, y él nos decía que, nos contaba de un pastor que les decía, cuando terminaba el servicio, salgan y prediquen de Dios, y si es necesario, hablen. Y es como que yo me gozaba con esa forma de pensar, porque es lo que yo digo siempre aquí, no decir siempre, por la mayoría de las ocasiones lo intento decir, aquí en Piedras Vivas. El cristiano no tiene que estar pregonando, yo soy cristiano. El cristiano vive el cristianismo y la gente lo nota. ¿Sí? Y eso es a lo que estamos llamados, familia. ¿Sí? Y por lo tanto, nunca olvidemos que somos amados, perdonados y capacitados para vivir vidas que honren a Dios. Y esa es la cuestión: si nuestra vida no está siendo de honra para Dios, estamos fallando en nuestro propósito de vida. Amén. Así que realmente es mi anhelo y mi oración hacia ustedes que nuestra transformación y nuestra vida sean un testimonio vivo de la gracia y el perdón que hemos recibido. ¿Sí? Y que compartimos con un mundo que tanto lo necesita. La gente no sabe, pero realmente necesita de Dios.
Amén. Sí, el mundo está peleado con Dios, pero el mundo necesita de él. Así que, Más que nada pienso que necesita gente que demuestre, o sea, muestre a Dios en sus amén. vidas. Porque es muy fácil a lo mejor predicarlo, pero vivirlo, que la Exactamente. gente lo vea en nosotros. Aquí comenta Lucy y coincido. Dios necesita de gente que viva el evangelio, Amén. que sea luz para este mundo, luz para las naciones. Hay gente que a mí me enoja y me entristece, cristianos, perdón, que dicen, no me miren a mí, miren a Cristo en mí. Esa es una de las excusas más bajas que he visto, porque Dios nos llamó para ser su reflejo. Amén. Amén. Es decir, que nosotros tenemos que demostrarlo a Él con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Amén. Nosotros tenemos la obligación, nosotros como cristianos, de ver a Dios en los demás, pero es nosotros hacia los demás, no de los demás hacia nosotros. Amén. Nosotros tenemos que reflejarlo a Él, y eso solamente se logra a través de una vida de santidad, que se logra a través de la obediencia, a través de la entrega, a través de dar lo que de gracia hemos recibido, gracia y perdón. Entonces, familia, necesitamos empezar a cambiar las cosas. Amén. Amén. Ahora, pequeño ejercicio. ¿Qué tenemos ahorita? Yo te quiero pedir que escribas en los comentarios con cuál de los ejemplos que mencioné, Pedro, Pablo o el hijo pródigo, te identificaste. Algo sencillo, no tienes por qué decirme por qué. Solamente quiero ver con quién se están identificando. No sé, porque los que están aquí en casa están nada más pensando. No agarran sus teléfonos para escribir. Estamos pensando. Están pensando. Oh, te digo. Te decía. Si ya saben cómo soy. Dicen acá que mucha agresión. No, ¿por qué les pido esto? ¿Te refieres a cómo se convirtieron a Cristo, cómo recibieron a Cristo o sus comportamientos? ¿Con qué te identificas tú, tanto con el cómo fueron restaurados, la transformación que ellos vivieron, si se parece a ti, a causa del perdón que Dios te dio? ¿Con quién te identificas tú? Amén. Aquí le ponen Yo con Pablo. con el hijo prodigy. El hijo pródigo. De aquí dice prodigy. A ver. No es comercial aquí de Ese es telefonía. otro. Ay, hay que pagar. Hablando de. ¿Ok? Es que están con dos. Si te identificas Con todos. Sí. Sí, pero si te identificas con más de uno, bueno, adelante. Hay partes en tu vida que a lo mejor se parecieron más a las de Pedro, otras que a lo mejor se parecieron más a las de Pablo, otras a lo mejor se han parecido más con el hijo pródigo. Vamos, cada quien tiene su vida y su historia, ¿verdad? Pródigo, le puse pródigo. Se va con Ese es todos. otro también. Ahora, según lo que hoy hemos visto, no tienes que responderlo, pero sí para que lo analices, para que lo medites. ¿Qué necesitas hacer para quitarte el mal sabor de la culpa? A veces ayuda mucho la confesión. Amén. Fíjense que algo que a mí en lo particular, yo, Juan Carlos Moreno, me gusta mucho de la iglesia tradicional es esta parte del ministerio de la confesión. El ir y descargar todas tus culpas, fallas con una persona es bueno. De hecho, por eso en la palabra de Dios en Santiago dice, confiesen sus pecados unos con otros, es válido. Realmente es más que válido, es necesario a veces. Porque, y más en los que no conocen tanto de Dios, ¿por qué lo digo? Cuando uno ya ha entrado en un conocimiento más grande de Dios, que tiene ya más tiempo de conocerlo, más experiencia, no necesariamente que Dios te diga te perdono, lo puedes sentir, lo puedes experimentar, la liberación que esto produce en tu vida. Pero muchas veces cuando no tienes mucho de conocer a Dios, a veces sí es necesario que alguien te diga, ¿sabes qué? Pues te perdono en el nombre de Jesús.
Sí, te perdono porque ya Dios ya te perdonó. Sí, porque hace eso. No se trata de que yo te perdono, o sea, es en el nombre de Jesús porque Él ya lo hizo. Solamente estoy expresando la voluntad de Dios para tu vida, que está el perdón, en el perdón. Amén. Pero yo te pregunto a ti, yo te digo, espera que no mientes, ¿qué necesitas tú hacer? Acá, por acá me decían, a confesar los pecados, a lo mejor esta parte de acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas en tu vida hacer? Ahora. Porque la primera parte, primero es reconocerlo, el pecado, porque a veces sentimos culpa, pero no reconocemos el pecado. Puede ser. La culpa se siente, pero no la identificas como culpa, sino como por culpa de él, por culpa del otro, no aceptas que es la tuya, pero te sientes mal porque te está afectando. Sí, puede ser. Hay que reconocer la culpa y luego confesarla. Pues sí, una parte que es, en ese caso yo lo he experimentado y se los comparto así. Muchas veces podemos sentir culpa, pero no la ubicamos. Y necesitamos que sea el Espíritu Santo que nos ayude a reconocerla. Reconocer por qué tenemos culpa y cuál fue el pecado que le está ocasionando. Y entonces ya puedes confesar y pedir perdón. Y también yo me he topado con gente, por ejemplo, que está en la culpa, o sea, ahí está metida en la culpa. Y no se atreven a creer que si ellos confiesan el pecado, Cristo los perdona y aceptar el perdón de Dios, confesando el pecado y arrepintiéndose. Punto importante, sí. O sea, porque a veces están metidos en esa culpa y dicen, ya la regué, ya ni modo, o sea, ya no puedo acercarme a Dios. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino y hay un perdón, amén, Jesús los vuelve a restaurar. Sí, es cierto. Y sí, es cierto. En algún momento yo lo viví, de hecho. A veces sientes que el pecado ha sido tan grande o tan grave que te quedas instalado en la culpa y no, a veces no llegas a pensar que Dios no te va a perdonar, que inclusive si lo confiesas como que no va a ser suficiente. Pero quiero decirte algo y te lo digo como alguien que ya lo experimentó. Dios no solamente lo va a hacer, Él quiere hacerlo. Amén. Amén. Él está anhelando a que te acerques a Él y te arrepientas. Y como lo digo por ejemplo, en la intercesión, si dices, es que con una sola vez no es suficiente, hazla cuantas veces sea necesario. Créeme que desde la primera, Dios ya te perdonó. Ahora falta que tú te puedas perdonar a ti mismo a veces. Dale cuantas veces sean necesarias. O que tú te convenzas a ti mismo de que Dios ya te perdonó. Ok, dale una y otra vez. Lo importante es que llegues al convencimiento. Ahora, que la forma más fácil, y lo voy a decir de esta manera, más fácil porque Dios interviene, es a través del Espíritu Santo. Entonces, yo te invito a que en este momento, o en el momento en el cual tú hagas esta parte, tú le Espíritu Santo, revélame, restáurame, perdóname y permíteme ser convencido de ello. Convénceme tú. Y créeme, te lo digo con el corazón en la mano, que Dios así lo hará. Porque así debo hacer. Amén. Amén. Ahora, último punto, y esto te lo dejo así como que también para que lo medites. ¿Para qué necesitas en este momento la gracia de Dios? ¿Y qué transformación estás necesitando? O sea, ¿por qué piensas o sientes que necesitas su gracia y qué quieres lograr con ello? ¿Qué quieres transformar en tu vida? Porque al final de cuentas, si estás aquí en esta reunión, ya eres un cristiano que Dios te ha hablado y sabes que Dios quiere algo de ti y tú quieres algo de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahí en tu casa eso te toca a ti. Tú lo vas a orar. Amén. Amén. Y va a ser tu momento en el cual tú le digas, Señor, necesito tu gracia por esto, por aquello y por aquello, porque quiero lograr esto, o quiero que tú hagas en mí esto otro. Yo no te puedo decir qué, porque es tu vida, es tu situación. Pero hoy no desaproveches esta oportunidad. Ya que termine esta transmisión, date ese tiempo, ¿sí? Y permite que el poder de Dios actúe en tu vida. Amén. Amén. Bueno, vamos a ya ahora para terminar. Padre, gracias, Señor, por tu gracia, por tu perdón, Señor, que nos transforma. Gracias te damos porque, como lo he dicho en toda la transmisión, no lo merecemos y sin embargo tú estás presente. Tú estás dando y dando, prodigándote en amor hacia nosotros, Señor, y te amamos y te alabamos por ello, Señor, en nombre de Jesús. Hoy te pedimos, mi Dios, ayúdanos a vivir en la libertad que proviene de tu amor inmerecido, Señor.
Permítenos ser conscientes de tu amor, conscientes de, aunque no lo merecemos, tú aún así decidiste dárnoslo, y a reflejar esa gracia en nuestra vida diaria, Señor. En el nombre de Jesús, lo que de gracia hemos recibido, de gracia darlo a los demás. Queremos, Señor, que este perdón, esta transformación en nuestra vida sean un testimonio de tu poder y de tu amor. Todo esto y lo oramos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y pues familia, pues gracias por haber estado aquí conmigo. Qué bueno que me pudieron acompañar en este servicio. Me da tristeza que veo cómo se van desconectando la gente. Espero que solamente sea un fallo aquí en el contador y que no sea una realidad. Y si es así, oro para que Espíritu Santo seas tú trayendo de vuelta a las personas que se han desconectado para que reciban tu palabra. Amén. Lo oramos en el nombre de Jesús. Y pues a los que sí se quedaron, a los que están aquí comentando, gracias por haberme acompañado. Que tengan todos una excelente noche. Un saludo nuevamente a la señora Mónica, a Angelina, a Juani, a Paula, a Katy, que estuvieron comentando, a mis papás y a Luciana, que estuvieron aquí conmigo durante la transmisión. Que tengan todos una excelente noche y pues nos vemos mañana en nuestro devocional. Bendiciones a todos.